En este video vamos a ver la segunda parte de cotas, en donde vamos a insertar las cotas ya en el dibujo y vamos a ver cómo se pueden editar en caso de que eso sea necesario. Una vez que ya hemos configurado los estilos de cota que vamos a usar, entonces, ahora podemos empezar a insertarlas, pero cuidado, hay 3 pasos previos antes de poner cualquier cota. La primera, por lógica, es elegir qué estilo de cota voy a usar. Entonces, voy a ir a los estilos que poseo y voy a seleccionar dentro de ellos con cuál voy a comenzar a trabajar. En este caso, la externa, y con ese estilo de cota voy a empezar a acotar. En segundo lugar, tengo que ver en qué capa se va a insertar las cotas. O sea, tengo que cambiar a la capa correspondiente a las cotas. Y en tercer lugar, tengo que ver en qué escala voy a trabajar. Recuerden que son objetos anotativos, por lo tanto, es muy importante saber con qué escala voy a trabajar. En el layout, yo tengo 2 ventanas, una escala 1.75 y otra escala 1.25. Entonces ya de antemano sé que voy a trabajar con estas escalas. La principal va a ser la 1.75, en donde se van a insertar todas las cotas, mientras que en la escala 1.25 solamente se van a visualizar algunas. Entonces, vamos a empezar a trabajar en escala 1.75, por lo tanto, el tercer paso fundamental es elegir en qué escala voy a insertar mis cotas. Hecho esos 3 pasos antes de introducir cualquier cota, puedo ahora sí seleccionar dónde empiezo a incorporar mis cotas. Todas las cotas están dentro del menú de Dimension y ahí vemos todo el listado de los distintos tipos de cota con los que contamos. Vamos a empezar a trabajar con la cota lineal y después veremos las más importantes, la alineada, radio, diámetro, ángulo, y veremos la acotación en paralelo, que es esta opción, y la opción de acotación en cadena, que es la opción continua. Entonces, podemos ingresar o elegir el tipo cota con el que vamos a trabajar desde este menú desplegable, pero también está la opción dentro de la solapa Home, dentro del cuadro notación, de elegir acá cuál es el tipo de cota con el cual vamos a trabajar. Verán que acá hay menor cantidad de cotas, digamos de opciones de cota, que en el menú desplegable, pero existe porque acá están las más importantes con las cuales voy a trabajar. Entonces puedo seleccionar con la cota lineal, empezar a poner mi primer cota. La cota lineal, valga la aclaración, es una cota horizontal o vertical solamente. Si yo cliqueo 2 puntos que no estén alineados en forma horizontal o vertical, la cota que va a aparecer va a ser solamente horizontal o vertical, según cómo acomode yo el cursor o la cota. De esa forma, yo puedo seleccionar dónde, a qué altura esta cota queda colocada. Como habrán visto, lo único que hacemos es seleccionar los extremos o los puntos que queremos acotar y AutoCAD automáticamente calcula y coloca la distancia que hay entre esos 2 puntos. Si la misma cota quisiera ser puesta en forma vertical, Enter, o sea, vuelvo a repetir el comando y lo único que hago es desplazarla hacia la derecha para que tome la cota vertical. Esta es muy sencilla de colocar. Lo que también podemos ver, y que es una opción que ahora vamos a trabajar, es cómo puedo hacer para tener cotas encadenadas o en paralelo. Si yo quisiera seguir colocando cotas a lo largo de este costado o del otro costado, puedo colocar las cotas uno por una y tratar de alinearlas manualmente, lo cual no es muy prolijo. Lo ideal es acotar en cadena o en paralelo. ¿Cómo hago esto? La primera cota siempre la tengo que poner en forma manual. O sea, la primera cota ya tiene que estar colocada. Por ejemplo, si quiero acotar 3 veces acá este espacio, la primera cota será colocada en forma manual. Las que siguen a continuación, si quiero acotar en cadena, tengo que buscar la opción que no está en la solapa Home, sino que está en Dimension, de continue, acotación en cadena. De esa forma, automáticamente la primera cota ya AutoCAD la identifica y lo único que me pide es la que sigue a continuación, para lo cual solamente tengo que marcar el punto a donde quiero terminar la acotación. Asimismo, la que sigue,
la que sigue, y si hubiera más puntos para seguir acotando, puedo seguir acotando en cadena. Enter, y concluyo mi acotación en cadena de ese sector. Si quisiera hacer que esa acotación se haga en paralelo, es lo mismo. Vamos a eliminar estas dos cotas para mostrar cómo se vería si en el caso de que yo quisiera que esta cota si estuviera en paralelo. Hecha o colocada una primer cota, voy a la opción de acotación en paralelo, y acá no me la tomó de antemano, pero yo puedo elegirla como que es la cota inicial. Entonces elijo esa cota como cota inicial y a continuación busco el siguiente punto y AutoCAD automáticamente me coloca la cota en paralelo con la anterior. Y así, cada vez que voy seleccionando un punto, AutoCAD me va seleccionando y colocando la cota en paralelo a la distancia que hemos configurado en los estilos de texto. En los estilos de cota, perdón. Enter. Y ya he colocado 3 cotas en paralelo en forma muy rápida, así como lo hice también con la cadena, en vez de hacerlo manualmente, que es un error común y que queda a veces muy desprolijo porque no se puede acomodar perfectamente. Esto es acotación lineal. Si quisiera incurrir en la acotación alineada, esa es, dijimos, entre dos puntos que no necesariamente están horizontales ni verticales. Entonces, cuando utilizo la acotación alineada, por ejemplo, vamos a tomar estos dos puntos. Si incurro en la acotación alineada y marco cada uno de esos dos puntos, la cota es paralela a la distancia que hay entre esos dos puntos. De tal forma que esta acotación alineada me da una inclinación, la inclinación que tenga la línea a la cual quiero acotar. Por otro lado, hay otros tipos de cotas que son las más usadas. Ya hemos visto la lineal, la alineada, la acotación en paralelo y la acotación en cadena. Nos quedaría por ver rápidamente lo que es la acotación de radios, diámetros y ángulos. De esa forma vamos a ir colocando, por ejemplo, la cota de radio. Simplemente cliqueamos en la opción radio y vamos a algún arco o alguna circunferencia para acotar el radio. En este caso hemos dibujado una fuente y seleccionamos el arco que queremos acotar, por ejemplo este. De allí coloco la cota correspondiente configurada según como lo hemos hecho en el estilo de cota correspondiente. Lo mismo si queremos acotar el diámetro, en el cual selecciono el círculo o el arco que quiero acotar, en este caso por ejemplo este arco, y AutoCAD simplemente me va generando la cota, yo simplemente le doy la orientación o la posición final que yo quiero que tenga y le hago clic. De esa forma voy colocando cualquiera de las cotas. Me falta simplemente, voy a mostrar y voy a eliminar esta que es innecesaria. Vamos a mostrar la cota de angular. Seleccionamos la opción ángulo y seleccionamos solamente las dos líneas que queremos acotar. Entonces, ¿cuáles son las dos líneas que forman el ángulo que me interesa acotar? Por ejemplo, yo puedo mostrar el ángulo entre esta línea y esta otra línea. El ángulo de 90 grados puede aparecer por dentro o hacia cualquier lado, según hacia donde yo mueva el mouse, se va a ubicar la cota correspondiente. Entonces, por ejemplo, podría colocar la cota de ese extremo de 90 grados, en este caso, en esa posición. Estoy colocando cotas arbitrariamente, simplemente los fines de que entiendan cómo se van generando estas cotas. Si yo quiero acotar en otro estilo, tengo que, obviamente, elegir en qué estilo voy a acotar. Entonces voy nuevamente a la solapa Home, Annotation, y ahí, en la segunda ventana, elijo en qué otro estilo quiero trabajar, en este caso, interna. Y voy a colocar algunas cotas internas. Entonces, por ejemplo, en el sector del baño. Allí puedo colocar las cotas, que en la dimensión del baño, lineales, y voy a tomar entonces una cota entre estos dos puntos, y otra cota, por ejemplo, repetimos, otra cota también para que quede generada las cotas del baño. ¿De acuerdo? Entonces, están en otro estilo distinto de las cotas externas. De esa forma voy completando el dibujo. Si quiero completar las cotas internas o las externas, simplemente voy colocando
las cotas que me hagan falta. Coloco un par de cotas más simplemente a los fines de que podamos ver cómo se visualiza esto perdón, esta es una cota externa, entonces tengo que cambiar primero el estilo de cota. Y vamos a acotar entonces, hacer la cota externa correspondiente, simplemente para ir mostrando cómo se van colocando distintos tipos de cotas. Eliminamos esta y vamos a ver el espacio papel. Estas cotas, recuerden que las hemos ubicadas en un layer, tienen un determinado estilo y además tienen una determinada escala. Cuando vamos al layout o el espacio papel, vemos que estas cotas aparecen claramente en la escala 1.75, que es la escala en la que hemos introducido estas cotas, pero no aparecen en la escala 1.25. En particular, estas dos cotas internas que están del baño tendrían que aparecer en esta ventana, del mismo tamaño que aparecen en la otra ventana. Entonces, ¿cómo hacemos para ello? Simplemente, ya lo hemos visto con otros objetos anotativos, lo que vamos a hacer es que estas dos cotas estén no solamente en escala 1.75, sino también asignarle la escala 1.25. ¿Qué hacemos para ello? Básicamente hay varias formas. Una de las formas es seleccionar la cota y desde las propiedades elegir, cliquear acá y agregarle la cota 1.25 para que tenga ambas o aparezca en ambas escalas. Es una forma. La otra forma es, que lo voy a hacer con esta otra cota, la de 1.90, es botón derecho del mouse, en esta opción de Annotative Object Scale, Add Delete Scales, y acá llegamos al mismo cuadro anterior, le agregamos la cota 1.25. De tal manera que estas dos cotas no solamente están en escala 1.75, sino que además si cambio de escala, también aparecen en escala 1.25. Esto lo podemos verificar en el espacio papel, en el cual vemos que estas dos cotas aparecen tanto en escala 1.75 como 1.25 y vemos que también tienen las mismas características, el mismo tamaño que tiene en la escala 1.75. Con lo cual estamos cumpliendo con ese concepto de anotatividad que hemos hablado. ¿Qué pasa si alguna de las cotas las queremos modificar? En este ejemplo yo he insertado 3 cotas en cadena y me han quedado en esta posición en donde no queda claro en realidad qué está acotando o queda un poco desprolijo. ¿Cómo se puede editar una cota? Hay básicamente dos formas. La más sencilla es con los pinzamientos que llamamos los grips. Entonces, cuando tomamos los grips podemos seleccionar la cota, por ejemplo esta cota de 0.30, y tomamos alguno de los puntos característicos, cliqueamos sobre él, y de esa forma podemos mover la posición del punto, de la cota o de lo que sea. Podemos seleccionar y modificar los elementos, los extremos de la cota o la posición en particular de la cota en sí. Entonces podemos, por ejemplo, traerla del otro lado para que no se superponga y se confunda con la cota del interior. Esta otra cota 0.30, por ejemplo, también la quiero acomodar. Podría primero mover la cota 480 más arriba para darme más espacio y ubicar esta otra cota, por ejemplo, a continuación para que no interfiera. Y así con cualquiera de las cotas podemos, por ejemplo, este radio, si no me gusta cómo quedó, también puedo tomarlo, estirarlo, meterlo del lado de adentro, siempre respetando la configuración original que hemos dado, y de esa forma editamos y modificamos las cotas. Otra forma de modificar las cotas es también directamente a partir de sus propiedades. Uno puede seleccionar una cota cualquiera y de allí directamente modificar cualquiera de sus propiedades. Ya lo hemos dicho anteriormente, este comando, propiedades, es muy poderoso y me permite, entre otras cosas, cambiar el layer, color, el estilo de cota, la notatividad, la escala e inclusive parámetros de la cota en sí. Me permite modificar, por ejemplo, la altura del texto, me permite modificar la posición del texto y hasta me permite modificar el contenido. Por defecto, la medida de 4, yo podría modificarla, alterarla y ponerle, por ejemplo, un texto u otra cota, en el caso, por ejemplo, que yo quiera aclarar que es una cota que es variable o que se puede modificar, de esa forma modifico la cota a partir de las propiedades. Muchas gracias por su atención.